Esto sucedió hace unos meses. Llevo varios años conduciendo para Lyft y generalmente me quedo en los turnos de noche. Las calles están más tranquilas y las propinas son mejores, pero hay un costo. De vez en cuando te encuentras con una historia que se te queda grabada, y no de buena manera. Siempre me he considerado cuidadoso. He tenido mi buena ración de pasajeros extraños, pero nada, y quiero decir nada, se acerca a lo extraño de lo que estoy a punto de contarte. No tenía una cámara de dashcam en ese momento, y esa noche fue la razón principal por la que instalé una. Comenzó como una noche normal, solo yo, y los ruidos ocasionales que hace mi auto. Tengo un Volvo del 2005 bastante golpeado, pero es confiable como ningún otro. Las calles estaban literalmente desiertas, lo cual, como dije antes, prefiero. Un poco después de las 2 de la mañana, recibí una solicitud desde una tienda de conveniencia cercana. Parecía inofensivo al principio, pero por alguna razón tuve una sensación extraña en el estómago. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes explicar por qué? Eso fue exactamente lo que sentí mientras me acercaba. Antes de siquiera ver al tipo, me di cuenta de por qué tenía esa sensación. La tienda de conveniencia a la que me acercaba estaba cerrada. Todas las luces estaban apagadas y no había un solo auto en el estacionamiento. Mientras me acercaba, lo vi. Conduje lentamente para poder observarlo bien. Estaba caminando de un lado a otro frente a la tienda, usando una sudadera con capucha raída que parecía no haber visto una lavadora en años. No exagero, literalmente tenía un agujero en la manga. Sus movimientos eran espasmódicos, como si no pudiera quedarse quieto, y no dejaba de mirar por encima del hombro, como si pensara que alguien lo estaba persiguiendo. Si tuviera que adivinar, diría que estaba drogado. Probablemente debería haber cancelado el viaje y haberme ido. Incluso pasé mi dedo sobre el botón de cancelar, pero no lo hice. Por alguna razón, desbloqueé las puertas y él se deslizó en el asiento trasero sin decir una palabra. Me arrepentí de mi decisión en el momento en que quité el pie del freno. La mayoría de las personas se ponen a mirar sus teléfonos o a mirar por la ventana, pero no él. Simplemente se sentó allí, mirándome a través del espejo retrovisor, sin parpadear, sin apartar la mirada, solo mirándome fijamente. Intenté no devolverle la mirada, pero no pude evitar cruzarme con sus ojos un par de veces. Parecía enojado, lo cual también era bastante inquietante. Intenté ignorarlo y encendí la radio para romper el silencio. Ni siquiera recuerdo en qué estación puse la música, pero en el momento en que comenzó a sonar, él me gritó que la apagara. Su voz era profunda y un poco ronca, y supe de inmediato que era fumador. Eso me tomó por sorpresa y giré un poco el Volvo. Resistí el impulso de mirarlo en el espejo y simplemente hice lo que me dijo, agarrando el Volvo con más fuerza. No dije nada y condujimos en silencio por un rato. Pensé que tal vez se quedaría callado hasta que llegáramos a su destino. Eso era lo que esperaba, al menos. Pero entonces habló. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Me preguntó si alguna vez había recogido a alguien que no debería haber recogido. Esa pregunta me golpeó como un ladrillo. Solté una risa incómoda y dije, bueno, espero que no. Intenté mantener el tono ligero, pero él no reaccionó. Simplemente se recostó y murmuró algo para sí mismo que no pude escuchar. Luego comenzó a hablar sobre cómo él solía ser conductor de Uber y que dejó de hacerlo porque unos pandilleros le robaron cosas de su auto. Estaba arrastrando las palabras un poco, así que no pude entender todo lo que dijo, pero capté la esencia de la historia. Miré en el espejo 1 o 2 veces mientras me contaba la historia y me di cuenta de que estaba sonriendo todo el tiempo, lo cual era increíblemente inquietante. Una persona normal no sonreiría al hablar de algo así. Concluyó su historia diciendo, «Es gracioso cuánta confianza le das a alguien que está sentado justo detrás de ti». Esa frase fue lo que me terminó de convencer. Empecé a verlo más como una amenaza que como un simple drogadicto loco.
Desafortunadamente, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Sentí que mi pulso se aceleró. Mantuve mis ojos en la carretera, pero mi mente estaba dando vueltas. Miré el GPS, enfocándome en el destino como si fuera una especie de salvavidas. Pero el tipo no sabía cuándo dejar de hablar. Siguió balbuceando tonterías, algunas preocupantes y otras simplemente incoherentes. Honestamente, no podía seguirle el ritmo. Eventualmente, comenzó a disculparse con alguien, aunque no creo que fuera conmigo. Empezó a insinuar que acababa de hacer algo terrible y que era una mala persona. No dejaba de decir, no fue mi intención, seguido de unos frenéticos, lo siento. No respondí, preocupado de que hiciera algo si lo hacía. No sabía qué había hecho o de qué era capaz, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Estábamos a solo unos minutos de su destino, cuando salió de su murmullo y me gritó que me había pasado de la salida. No me la había pasado. El GPS claramente mostraba que íbamos por el camino correcto, pero frené de todos modos, principalmente por miedo. Exigió que me detuviera, así que lo hice. Mis manos temblaban en ese punto. Solo quería que la pesadilla terminara. Tan pronto como puse el auto en park, aparecieron luces detrás de nosotros. Era un coche de policía. Recé en silencio y observé cómo se acercaba lentamente, su reflector barriendo brevemente mi auto. El tipo en el asiento trasero se agachó como si intentara pasar desapercibido. Giré la cabeza y lo vi casi completamente estirado en el asiento trasero, con los ojos cerrados. Volví a mirar hacia adelante antes de que me viera, tratando de mantener la calma. Se quedó en esa posición durante un tiempo incómodamente largo. Quería pedirle que se fuera, pero decidí no hacerlo. Finalmente, levantó la cabeza y me dijo que había tenido suerte. Antes de que pudiera hacer algo, abrió la puerta de mi auto y desapareció. Terminé acortando mi turno después de eso. Estaba alterado y no tenía ganas de seguir conduciendo. No fue hasta unas semanas después que me encontré con algo en mi teléfono que demostró lo peligrosa que había sido la situación en la que estuve. Según un artículo de noticias, una tienda de conveniencia había sido robada la noche en que recogí a ese pasajero. Estaba a 2 cuadras de donde lo había recogido. Me da náuseas saber que estuve a centímetros de un criminal peligroso que podría haberme hecho daño si hubiera querido. Tengo un poco de miedo de contactar a la policía sobre esto. Trato de evitar a las fuerzas del orden por varias razones personales que no voy a mencionar. No estoy seguro de que mi reporte ayudaría de todos modos. De cualquier manera, ahora soy mucho más cauteloso con respecto a quién dejo subir a mi auto.